para hoy día, el descontrol. Siempre son pares de contrarios. Cuando uno habla de un valor, está presente automáticamente el otro lado, ¿no? Cuando uno dice alto, se supone que hay algo más bajo. Cuando uno dice bajo, es que hay algo más alto. Cuando uno dice bonito, es que hay algo feo. Y cuando uno dice feo, es que hay algo bonito. Son pares de contrarios. Estamos en un mundo dual. Entonces, cuando, por ejemplo, yo quiero hablar del autodominio, no de la represión emocional, sino del autodominio, del autocontrol, me parece el descontrol. Inmediatamente aparece. Me gustaría ver qué otras categorías, qué otros comportamientos, qué otras actitudes son afines al descontrol. Por ejemplo, la rabia es muy cercana, el miedo, la angustia, el mal humor, obviamente el estrés, que tal vez sea una de las causas fundamentales, el propio sufrimiento, la negatividad, la agresividad, la ansiedad, la inarmonía, la violencia, todos estos elementos trabajan a la par, en conjunto con el descontrol. Pero la pregunta fundamental, para no hacer una cosa teórica, es que tú te preguntes, ¿en qué situaciones suelo perder el control? Y también, ¿qué hacer cuando estoy ante un momento así de estrés profundo, a punto de desatarme y soltar agresividad, miedo, en fin, cualquier emoción negativa fuera de contexto? Me muevo a lo que sería el gran consejo. Mira, tengo problemas de relación con los demás, por ejemplo. O yo tengo problemas con mi control o descontrol. Problemas con mi rabia o no rabia. Problemas de miedo o de temores. Problemas de angustia, ¿no? Tengo problemas de estrés. Tengo problemas, en fin, una serie de problemas. Todos esos problemas se producen en la inconsciencia, en la oscuridad. 1000 problemas, una sola solución. Si 1000 problemas se desarrollan en la oscuridad, en la inconsciencia, la solución es una: prenda la luz. Con esto quiero decir que esos comportamientos, por ejemplo, en este caso, todo eso obedece a inconsciencia. Si el Señor toma de más, se excede, tiene un comportamiento en el que no guarda consideración o respeto, etcétera, es producto de su inconsciencia, ¿no? Del mismo modo, si yo soy una persona que reacciono ante eso, hasta logro de repente, de alguna manera, toca eso mi salud, me daña por mis reacciones, todo eso es producto de la inconsciencia. Porque yo reacciono y no acciono, por ejemplo. Se reacciona de modo mecánico, condicionado, impulsivo. Y el accionar es algo consciente. Este programa va por ahí, no es un programa, por decir, psicológico, donde podría darle un consejo. De repente puedo darle entre comillas, un consejo para evitar la pérdida del control. Eso sí, de repente puedo conversar, ¿no? Pero acá la cosa es otra. Acá el problema es de la propia humanidad. Vivimos sumidos en el sueño, en la inconsciencia, derivado de la ignorancia, de no conocernos a nosotros mismos, debido a creer que somos todas esas cosas que adquirimos desde la infancia, a nivel familiar, a nivel de la escuela, a nivel de la sociedad, de los medios de comunicación, todo ese sueño hipnótico que hace una sociedad dormida, aletargada, centrada en la violencia, centrada en el consumo, centrada en lo que llamaríamos antivalores. El problema, entre comillas, es muchísimo más grande.
Pero si quiere algún consejo práctico, como le digo, este no es un programa psicológico, ¿no? Pero donde una persona me dice, mire, tengo miedo, ¿qué puedo hacer? O tengo esto, ¿qué puedo hacer? Y darle un consejito. Sí, claro, yo le puedo dar y con gusto lo voy a hacer, pero lo que le quiero decir, el problema es mayor. Entonces yo quedaría, por ejemplo, ya para las personas que pierden el control, ¿qué cosa es lo que se puede hacer? Por ejemplo, lo mínimo, es autoobservarse, guardar silencio y mirarse, y mirar. Ese silencio y ese mirar, el mirar es de algún modo ya un factor consciente que estoy aplicando acá. Ese mirar, ser testigo. Porque esa reacción que tengo no es nacida, es aprendida. Por eso depende qué es lo que quiere en realidad, trascender el sufrimiento, trascender esta vida, despertar el ser, o simple y llanamente quiere que su hermano compre el fluorescente. Por ejemplo, cuando lo rompe, es decir, entonces ese consejo específico, menudo diría yo, qué cosa debe hacer con el fluorescente que se rompió, no alcanza mi respuesta. El problema, la cosa es más grande. La cosa es cuántas vidas, cientos o miles de vidas voy a seguir naciendo y muriendo en el samsara dentro de la inconsciencia, participando de una humanidad, en este caso, dormida, violenta, negativizada, autodestruyéndose, destruyendo el planeta. ¿Cómo trabajar este descontrol? Una forma, te decía, era pues obsérvate, por ejemplo. Otra es que te hagas la pregunta, en el momento así de mayor furor, donde se va se va a manifestar, va a eclosionar ese comportamiento violento o negativo, descontrolado, te preguntes solamente, o tengas una tarjetita que guardas en tu bolsillo, la sacas y dices, ¿acciono o reacciono? ¿Qué es lo que voy a hacer? La palabra reacción es cuando actúas mecánicamente. Es como actúas como un perro entrenado, le ponen música y baila y se acabó, no sabe hacer otra cosa. Es decir, me dicen A y yo grito, me dicen B y yo respondo de modo agresivo, me dicen C y miro con odio, ya está, esa es una reacción automática. ¿No? El accionar es otra cosa, en el accionar ingresa la conciencia. Me dicen A y yo miro mi reacción, me miro a mí mismo, digamos, ¿no? Y entonces me doy cuenta que de la otra persona dice A porque no puede decir otra cosa, porque está tomada por su emoción, por su furia, por su ira, por su miedo, por la agresividad, o simple y llanamente, por ejemplo, el señor que toma, ¿por qué toma una persona? O toma en exceso. Hay mucho dolor, mucha soledad. Entonces, si yo actuara compasivamente, de repente miraría más ese lado y no. En fin, ¿qué otra cosa le podría hacer? Recomendarte pues que no te dejes tocar, afligir por pequeñeces, ¿no? ¿Qué más? No juegues a ser víctima también, no te comportes como víctima, eres libre de tomar tus decisiones, no te pongas en el papel de víctima, porque ahí pierdes tú el manejo sobre tu vida. Tu felicidad, tu infelicidad, tu alegría, tu tristeza, nada depende de ti, depende de los demás, cuando eres víctima. ¿Por qué estás alegre? Porque sucedió tal cosa, bueno, ahí no te quejas. Pero en el caso de lo negativo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás molesto? ¿Por qué estás dolido? ¿Por qué estás frustrado? Y siempre va a haber un culpable, por culpa de tal. ¿Y quién es el culpable? Aquel o aquello de lo que te quejas. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás deprimido? Por culpa de tal persona. ¿Qué sé yo? En general, alguien dirá, pues, por culpa de la agresividad de mi hermano, el otro de mi vecino, el otro por culpa de mi mujer, o por culpa de mi marido, por culpa de mi suegra, Hay gente, pues, que está hasta deprimida por culpa del clima.
Lo que quiero decir es, cuando te quejas, te vuelves víctima. Y al volverte víctima, renuncias a la libertad de manejar tú tus propias emociones. Por eso en YouTube tenemos un material que se llama ¿Víctima o guerrero? ¿Qué eres tú? ¿Qué otra cosa más podríamos decirle? Trata de conectarte a tus sentimientos, darte cuenta y sobre todo asume la responsabilidad de tus propios sentimientos, de tus propias emociones. Pero piensa en una escala mayor, como te digo. Y si quieres algo más, de algún modo, cuando tengas alguna reacción virulenta, violenta contra algo o contra alguna persona, contra el comportamiento de una persona, mira que tú debes tener eso de modo inconsciente y no lo ves y lo proyectas afuera, ¿no? Bien, entonces estamos viendo pues este tema, control, descontrol, o autodominio y descontrol, ¿no? ¿Qué cosa es el descontrol para avanzar un poco más? Esto es un movimiento desordenado de las emociones, un movimiento desordenado de las pasiones que nos hacen actuar sin juicio, sin pensamiento, sin equilibrio, sin moderación y cometemos actos equivocados por lo tanto. Es una reacción mecánica, ciega, impulsiva y descontrolada, en general hacia los acontecimientos de la vida, ¿no? A los eventos, a las personas. Hay veces, ¿no? Actuamos aún contra nosotros mismos. Y este descontrol no solo se manifiesta, ¿no? Como ira o impaciencia, sino que también se puede manifestar hoy cojo como miedo, como temor, como angustia, avidez. Hay un descontrol. El hablar por hablar también es otra forma de descontrol. Hay que tener en cuenta pues todo esto. Y veamos ahora el autocontrol o el autodominio, ¿no? ¿Qué podríamos ver? Decirte que cuando una persona empieza a trabajar su conciencia, cuando una persona empieza a meditar, pero una meditación cabal que te mueva la conciencia, porque hay muchas formas de meditación que tienen mucha utilidad en diversos planos, pero una cosa es ponerte a meditar en colorcitos que entran o salen por tu cabeza para tener dinero, y otra cosa es meditar para que la conciencia suprema despierte en ti la divinidad, despierte en ti el ser que eres, has sido y serás. Es un poco diferente. Entonces, cuando empiezas a meditar realmente y a estar consciente, detectas cualquier desarreglo que pueda haber en su origen. Por ejemplo, si eres consciente de tu respiración, sea a través, sea vipassana, de la meditación vipassana o la meditación zen, por ejemplo, igual, cualquier meditación que lleve a la conciencia. Te vas a dar cuenta cuando va a salir algo negativo o el propio cuerpo del dolor, que es esa reacción violenta del sufrimiento acumulado en mí a través de años o de vidas. Cuando tú meditas y vas siendo autoconsciente, ¿sabes qué sucede? Sientes en tu interior una sensación previa, porque una emoción nunca llega de golpe. Siempre la provoca algo que entra a través de los sentidos, y esto me toca el pensamiento, que secreta algún tipo de sustancia, y eso me produce una sensación que luego se transforma en emoción. Entonces, cuando es sensación, yo me doy cuenta antes de que surja ninguna emoción, solamente cuando era un dolorcito en la garganta o un dolorcito en el pecho, por ejemplo. ¿Qué es ser consciente? De un modo muy simple, darse cuenta. Pero para darme cuenta, tengo que estar presente. Porque hay dos formas: o vivo soñando en mi cabeza, o vivo dándome cuenta de lo que hago, dándome cuenta
de lo que camino, dándome cuenta de lo que como, dándome cuenta de las personas que están a mi alrededor, dándome cuenta de los sentimientos, emociones que tengo, dándome cuenta de mi respiración, dándome cuenta. Y solamente puedo darme cuenta ahora y aquí. Es decir, la conciencia está absolutamente ligada al presente, ¿no? Al estar ahora, al estar aquí. Pero muchas veces las personas prefieren vivir en el segundo o en el tercer piso de la casa, es decir, arriba en la cabeza, absorbidos por sueños, imaginaciones, una charla interna que nunca acaba, absorbido por deseos, poblado de sueños, imaginaciones. De vez en cuando volvemos a la realidad. Por lo demás es una mente que no para, nunca off, nunca se detiene. En fin, seguimos entonces nosotros viendo algo acerca del autodominio. Y te decía que lo primero que yo diría a alguna persona es que si la persona se dedica, aprende, se orienta a meditar, a estar despierto, atento, se va a dar cuenta cuando va a aparecer el miedo, el odio, la angustia, la depresión o lo que fuera a aparecer, la detectas cuando es sensación, que comienza, hay veces a alguien, por ejemplo, como una especie de acidez o una especie de sensación, de palpitaciones, lo que fuera. Esos son ejemplos que estoy poniendo. Ni bien aparece esa sensación, luego va a continuar la emoción. O la respiración se altera. Tú respiras de un modo y de repente tu respiración cambia. Ahí va a aparecer, por ejemplo, algo. Cuando estás atento, ni llegas ni siquiera a molestarte porque la detectas cuando es sensación. Entonces te decía, pues, el autodominio comenzaría cuando empiezas a trabajar en serio sobre la conciencia. Porque detectarías, te darías cuenta de cualquier cosa negativa antes de que aparezca. Cuando es una sensación, ardor, presión, un tipo de dolor, algo en tu cuerpo, y sabes que después vendría la salsa, es decir, vas a desatar. O cuando alteras tu respiración, ¿ves? Esto implica un nivel alto de conciencia. Pero obviamente la cosa es cuando ya se desató, cuando ya se desató un comportamiento determinado, por ejemplo, ¿no? Y ya estamos. Porque como estamos dormidos, simple y llanamente la cosa sigue su proceso. Y en realidad lo que va a desencadenar ese descontrol o lo que fuera es la inconsciencia nuevamente. Por ejemplo, otra de las causas, obviamente, son todas las emociones negativas las que traen sufrimiento al ser humano, de una u otra manera. Pero una de las causas fundamentales también de todo este descontrol, de todo este desmadre, como dicen en México, es el querer, por ejemplo, presentar una realidad alternativa. A ver, ¿qué significa esto? De un modo más simple, es que no solamente el miedo, el deseo y el miedo son las dos formas básicas en que se manifiesta el ego. Y el ego es el causante del sufrimiento. Y lo curioso es que el ego causa el sufrimiento, pero no quiere sufrir, ¿no? Entonces, el ego tiene dos formas bases, el deseo y el miedo. Y estas son las generadoras del sufrimiento. Tú me dices, pero el deseo, ¿de qué manera? Sucede que yo quiero que la realidad sea de determinada forma, de determinada manera. Y sucede que la realidad no es como yo deseo que sea. Entonces las personas en su ignorancia, en su ilusión, desearían, por ejemplo, no envejecer nunca, no enfermarse, siempre tener mucho dinero, no siempre tener, qué sé yo, amor, pareja, sexo. Desearían, ¿qué más? Desearían que las personas se comporten como yo quisiera.
Un padre debe comportarse de esta manera y mi papá tiene que ajustarse a eso. Un esposo de esta manera, de esta forma, y una esposa debía ser así. Los hermanos deberían comportarse de esta manera. Y entonces entro al mundo ficticio del deberían. El mundo debería ser así, las personas deberían ser así. Pero, descubro con asombro que el mundo no se ajusta a lo que yo quería. Resulta que yo deseaba no envejecer y envejezco, deseaba no enfermar y mi cuerpo enferma, deseo no morir y me voy a morir, deseo que las personas se comporten de tal o cual manera y ellas se comportan de acuerdo a lo que pueden, de acuerdo a la estructura de su mente, de acuerdo a los condicionamientos conscientes e inconscientes de su propia mente. Y entonces sufro y me quejo de las personas porque no son como yo quisiera, y la vida no es como yo quisiera, y el clima no es como yo quisiera. Me estrello contra la realidad. Y entonces me pongo tenso, me estreso. ¿Por qué? Porque imagínate, yo quiero una realidad así y mira lo que es esta realidad. Y no acepto, no comprendo la realidad. Voy a ver la vida como la veía Winston Churchill. Alguna vez le preguntaron, ¿no? Él dijo, le preguntaron, ¿qué opina usted de la vida? Y él dijo, la vida es una maldita cosa tras otra. Es decir, una visión del samsara, una visión de este mundo fenoménico, ilusorio, de este problemático mundo desde la perspectiva del propio ego. ¿No? Ego y samsara solitos se jaranean entre los dos, fuera de contexto, fuera de lugar. No hay que olvidar eso entonces, que todo este descontrol, estrés, etcétera, surge cuando la realidad no se ajusta a lo que soy, cuando ocurren cosas que no deseamos, o de repente no ocurren las cosas que nosotros sí queremos. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? ¿Qué pasa cuando sucede eso? Surge un conflicto, pues, una tensión en nuestro interior, porque no sale lo que yo quiero y sí sale lo que no quiero. ¿Y qué trae esa tensión? Resistencia, me resisto a eso, enjuicio, critico, me negativizo, me lleno de negatividad en general, no ira, sufrimiento, miedo, agresividad. ¿Y qué puedo hacer? ¿Ah? ¿Qué puedo hacer? Lo sensato sería, uno piensa, hacer las cosas de tal modo que no ocurra nada de lo que nosotros no queremos que ocurra y que sí ocurran las cosas que queremos. Eso sería. Pero la realidad no se va a ajustar, pues, a que ocurran las cosas que queremos y a que no ocurran las cosas que no queremos. No se va a ajustar a la realidad. Las personas no van a transformarse en el tipo de personas que quisiéramos que sean. Y entonces me voy dando cuenta que el cambio tiene que centrarse en mí, ¿no? Tiene que centrarse en nosotros. Namaskar.